Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La ciencia tras Overwatch. Si queréis ver la serie desde el principio, ahí arriba os dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Lena Oxton, 26 años, ex agente de Overwatch. Lena Oxton, más conocida como Tracer, fue la persona más joven en ser aceptada en el programa de vuelos experimentales de Overwatch. Era conocida por su pericia como piloto, así que fue elegida personalmente para probar un nuevo prototipo de caza que era capaz de teletransportarse, el Slipstream. Sin embargo, durante su primer vuelo, la matriz de teletransporte falló y el caza desapareció, por lo que dieron a Tracer por muerta. O eso pensaban. Reapareció meses después, pero la experiencia la había cambiado por completo, ya que sus moléculas no estaban sincronizadas con el paso del tiempo. Padecía lo que los científicos denominaban disociación coronal. Era un fantasma viviente que desaparecía durante horas o días, y cuando se encontraba en el presente era incapaz de mantener una forma física. Los médicos y científicos de Overwatch estaban perplejos y no eran capaces de encontrar una solución a su problema. Fue entonces cuando un científico llamado Winston diseñó un acelerador cronal que mantenía a Tracer anclada en el presente. Esta heroína de ataque armada con dos pistolas de pulsos es capaz de manejar el tiempo, acelerándolo o ralentizándolo a voluntad. Y precisamente sobre viajes en el tiempo vamos a hablar hoy aquí en La ciencia tras Overwatch. Pero como no tengo mucha idea sobre el tema, he decidido llamar al físico y compañero de Escenio, José Luis del canal 42, para que nos hable sobre el tema. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Nevesu. Los viajes en el tiempo se han utilizado muchísimas veces en la ciencia ficción. Desde hace más de un siglo, cuando en 1895 H.G. Wells popularizó el concepto de utilizar un objeto para viajar en el tiempo con su historia La máquina del tiempo. Algo parecido sucede en Overwatch, donde Tracer utiliza su traje para retroceder en el tiempo unos segundos, evitando así ser herida o caer en manos de algún enemigo. Pero, ¿qué opina la ciencia sobre los viajes en el tiempo? ¿Son posibles? Antes de responder a esas preguntas, creo que sería interesante entender mejor qué tipo de viajes hace Tracer. Verás, la mayoría de viajes en el tiempo que conocemos de películas, libros o videojuegos se pueden dividir en 4 categorías principales. Probablemente haya más, pero estas son las más comunes. En primer lugar, tenemos los viajes en el tiempo en los que solo existe una línea temporal, un universo, podríamos decir. Y además, el pasado y el futuro no pueden ser cambiados. Este tipo de viajes serían los que vemos en Terminator I'll be back. o en Harry Potter, cuando alguien utiliza un giratiempo. Por ejemplo, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry y Hermione viajan a un pasado. Vale, te cuento. Vengo del futuro, ¿vale? Y estoy revisando los comentarios del vídeo y hay un importante sector al que no le hace ninguna gracia que llames Hermione a Hermione. Así que, bueno, rectifícalo, ¿vale? Venga. Por ejemplo, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry y Hermione viajan a un pasado donde ellos mismos han estado 3 horas antes y ayudan a que suceda lo que ya ha sucedido, sin poder cambiar nada de lo ocurrido. El segundo tipo de viaje en el tiempo sería un viaje donde otra vez solo existe una línea temporal, un universo, pero el pasado y, como consecuencia, el futuro pueden ser cambiados. Esto lo vemos claramente en películas como Regreso al futuro. Aquí Marty... No, ese es Marty McFly, efectivamente. Marty viaja al pasado y al hacer sin querer que su madre se enamore de él y no de su padre, cambia la historia. De una manera minúscula, pero la cambia. De forma que empieza a desaparecer de las fotografías de su pasado, e incluso del mundo real. Aún así, aun cuando arregla el problema y consigue que sus padres se enamoren, el futuro, o su presente, al que vuelve, no es exactamente igual al que dejó. Un tercer tipo de viaje es aquel en el que existen varias líneas temporales, varios universos. Este recurso es utilizado en películas como Men in Black 3 o incluso en la segunda parte de Regreso al futuro, donde Biff, el malote de la película, viaja a 1955 para darse a sí mismo el almanaque, consiguiendo con ello una gran fortuna y consiguiendo que Doc acabe en un psiquiátrico y Marty en Suiza, como se ve cuando vuelve a 1985. Si en esta película se utilizara el segundo tipo de viaje, se crearía una paradoja, pues al estar Doc en un psiquiátrico no sería capaz de inventar la máquina del tiempo que permitiría a Biff viajar al pasado y empezar todo este ciclo. Estos 3 tipos de viajes temporales son muy diferentes al cuarto tipo. Este último sería precisamente el utilizado por Tracer, un viaje en el tiempo en el que todo parece rebobinarse hacia atrás.
such a sweet, foolish girl. Y digo que es diferente porque cuando Harry y Hermione viajan al pasado, hay dos versiones de ellos coexistiendo. Lo mismo pasa con Biff en Regreso al Futuro 2 y lo mismo pasa con Marty cuando viaja al futuro. En cambio, en los viajes de Tracer no existen dos versiones diferentes del personaje, sino que es la misma persona que activa el viaje en el tiempo la que revive lo sucedido unos segundos antes. Al volver atrás en el tiempo, manteniendo los pensamientos y recuerdos del futuro, es capaz de cambiar lo que sucede a continuación. Pues bien, ¿qué nos dice la física sobre todo esto? Para empezar, nos dice que el tipo de viaje utilizado en Overwatch, por lo que conocemos actualmente, no sería posible. Según la física, en caso de poder viajar en el tiempo, necesitarías avanzar en una dirección temporal determinada, pero nunca podrías desandar lo vivido y retroceder en el tiempo como sucede con Tracer. Esto es porque a grandes rasgos pensamos que los viajes en el tiempo podrían ser posibles de dos únicas formas, muy concretas además. La primera sería atravesando un agujero de gusano, dejando al lado que, bueno, en la actualidad no entendemos realmente los agujeros de gusano y que lo poco que sabemos sobre ellos nos dicen que nunca seremos capaces de utilizarlos para viajar en el tiempo. El concepto es el siguiente. Por simplicidad, digamos que un agujero de gusano es un atajo en el espacio-tiempo, que te permite viajar más rápido entre dos puntos de lo que podrías hacerlo por métodos convencionales, incluso viajando a la velocidad de la luz. Si situamos dos relojes sincronizados en cada extremo del agujero de gusano y hacemos mediante algún principio físico que el tiempo transcurra a diferente velocidad entre ambos finales del agujero de gusano, por ejemplo, haciendo que uno de ellos se mueva a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, o acercándolo a una masa lo suficientemente grande con una gravedad lo suficientemente intensa, como una estrella de neutrones o un agujero negro, entonces conseguiríamos que estos relojes se desincronicen. Es decir, conseguiremos que cuando en uno de los extremos del agujero hayan pasado 10 horas, en el otro hayan pasado 5 segundos. Pues bien, si ahora atravesáramos el agujero de gusano entrando por el extremo viejo y saliéramos por el extremo joven, habríamos viajado en el tiempo. Todo esto es, en principio, físicamente posible, aunque al parecer, para mantener funcionando un agujero de gusano, necesitamos algo llamado energía negativa, que no tenemos del todo claro qué es ni cómo conseguirla. Por supuesto, este método solo nos permite viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que fue creado el agujero de gusano, y no antes. Esto en principio no es lo que hace Tracer, a menos que su traje haya sido creado con una tecnología avanzadísima que no somos capaces de comprender ni imaginar en la actualidad. Al fin y al cabo, como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La otra forma que conocemos de viajar en el tiempo es bastante más sencilla y se ha observado sucediendo incontables veces. Eso sí, solo permite viajar al futuro. Verás, según la relatividad especial, si un observador acelera hasta conseguir una velocidad cercana a la velocidad de la luz, para él o ella el tiempo transcurrirá más lentamente que para otro observador en reposo, sin moverse. La demostración es complicadilla, porque requiere fórmulas y cosas locas matemáticas, pero este mecanismo es el que permite a los muones que se forman en las altas capas de la atmósfera, por el bombardeo de rayos gamma, alcanzar la superficie de nuestro planeta. En la ciencia ficción, este argumento es el que se utiliza en la película original del Planeta de los Simios, donde una nave parte de la Tierra a gran velocidad y acaba, tras lo que la tripulación piensa que han sido 18 meses, volviendo a una Tierra irreconocible, en la que han pasado más de 2000 años. Esto es de hecho lo que hace Tracer con sus saltos, suponiendo, claro, que alcanza una velocidad cercana a la de la luz. Al hacerlo, el tiempo transcurrido para ella es una centésima del transcurrido para nosotros, que ya de por sí es bastante corto. Pero bueno, así que Tracer podríamos decir que sería capaz de viajar en el tiempo, aunque no de la manera en la que pensabas. Pero bueno, no podemos pretender que nuestras historias, sean en forma de videojuego o de película, respeten al 100% lo que conoce la ciencia. Si así fuera, no podríamos hablar de dragones, hechizos, naves espaciales, ni viajes en el tiempo. Y eso, sinceramente, es un mundo en el que yo no quiero vivir. Un mundo en el que sí quiero vivir es uno en el que gente tan maja como Nevesu me da la oportunidad de participar en cosas tan chulas como esta. Así que, muchas gracias, Nevesu, y nos vemos en la próxima. ¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes.
Y hasta aquí este nuevo capítulo de la ciencia tras Overwatch. ¿Conseguiremos algún día viajar en el tiempo? Vamos a hacer una cosa, si lo conseguimos, que yo aparezca aquí ahora mismo para avisarme. El próximo héroe del que hablaremos será Widowmaker, así que si te está gustando la serie, dale like, y si no estás suscrito, no sé qué estás esperando, te perderás el próximo episodio. Antes de terminar, darle las gracias más allá del infinito a José Luis del canal 42 por venir aquí a hablar de viajes en el tiempo. No os olvidéis pasaros por su canal, que os dejo como siempre tanto al final del vídeo como en la descripción del mismo, junto con el resto de sus redes sociales. Y no olvidéis decirle que vais de mi parte. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia tras Overwatch. ¡Hasta pronto!